de dos variables. O sea que íbamos a tener una función de producción que iba a depender, ¿cierto?, de dos variables. Y nosotros habíamos dicho que, claro, recordando un poquitito esto, lo que estamos estudiando es cuánto produzco, y ese cuánto produzco va a responder finalmente a cuánto yo contrato, ¿cierto?, de cada elemento o variable dentro de mi problema. Si se lo voy a dar un poquito para acá, para que lo vean. En ese sentido, nosotros reconocimos que esto tenía una forma relativamente así, ¿cierto? No miento, era más o menos así. ¿Por qué? Porque al principio nosotros teníamos cierto factor de especialización, es decir, que cuando contrataba a la primera persona, ¿cierto?, me aportaba un poquitito, pero esta persona se iba especializando a medida que contrataba más personas hasta un punto en que ya iba a ser decreciente. Si es que estábamos en un largo plazo, ¿cierto?, donde el mercado ya es maduro, normalmente nosotros nos encontramos con de la mitad de la función hacia adelante, solamente una función decreciente, porque la empresa probablemente ya está constituida, ya tiene un cierto capital, por tanto en ese sentido no podíamos hacer mucho respecto a la optimización. Lo que sí hay que recordar es que nosotros vamos a poder estudiar el caso cuando nuestro capital es constante. Y en ese sentido es importante entenderlo así porque recuerden que en el corto plazo solamente íbamos a poder decidir una de las dos variables. Ok, ¿cómo se va a comportar esto? Finalmente va a responder a la misma forma, pero aquí específicamente podemos poner una función. ¿Qué pasa si es que mi función era una Cobb-Douglas, por ejemplo? Una Cobb-Douglas, ¿cierto? Ahí 0,5, 0,5. Al tener un capital fijo, que es lo que nosotros habíamos dicho, bueno, esto es finalmente una constante. Por tanto, es como si fuera un número, no va a influenciar, ¿cierto?, en la forma de la curva. Y si ustedes se dan cuenta, esto de acá se traducía, ¿cierto?, a simplemente una raíz de L multiplicado por una constante. Y por tanto, esta función podría tener, por ejemplo, esta forma. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Que a medida que yo contrato, ¿cierto?, mayor mano de obra, vamos a poder tener mayor producción o mayor cantidad de producción. Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Nosotros, si tomamos la forma general de esta función, que habíamos dicho que era relativamente así, vamos a poder calcular la inversa de esta función. Ahora van a entender por qué. ¿Cómo sería la inversa de esta función gráficamente? Si yo grafico L en función de K, ¿cómo quedaría? ¿Se acuerdan cómo calcular la inversa ahí gráficamente? ¿No? Sí. Lo veo pensando un poco, sí, será como vuelta, ¿cierto? Y después hay que volver a girarla, ¿sí? Sería algo así, ¿no? ¿Sí me confirman? Sí. ¿Sí? ¿Confirman ahí? ¿Por qué? Porque abajo es creciente, después abajito es decreciente. Si arriba es creciente, abajo es creciente. Disculpen. Si arriba es decreciente, abajo es creciente. Por eso tiene esa forma como inversa. ¿Por qué me interesa estudiar esta forma? Si trabajamos nuevamente con la Cobb-Douglas que teníamos acá ahorita, es como si nosotros despejáramos esto. L va a ser igual a I cuadrado dividido en una constante, ¿cierto?, al cuadrado. Es decir, que de acá, si nosotros despejamos el L, tendríamos esta forma, ¿sí? Y fíjense que si nosotros hubiéramos trabajado con la Cobb-Douglas, ustedes saben que la función que se comporta como I cuadrado sería solamente esta colita de la derecha. O sea, verían algo así, ¿cierto? Si es que trabajamos solamente con el eje positivo. Teóricamente, debería responder más o menos a esto. Y aquí viene la parte importante que fue el nexo que nosotros hicimos en la clase anterior. Ok, de aquí nosotros podemos despejar también el... Disculpen, aquí este no es K, este es I, ahí sí es. Aquí lo interesante es que nosotros habíamos dicho, claro, si nosotros contratábamos más mano de obra, o lo podíamos invertir en este caso el análisis, si nosotros queremos producir más, necesito contratar más personas al principio, pero cada vez menos, porque me estoy especializando. Llega un punto en que si ya quiero seguir produciendo más, ahí mi contratación tiene que ser ya un crecimiento, ¿cierto?, cuadrático en este caso, porque lamentablemente cada persona me estaba aportando menos que la anterior. Y eso respondía, ¿cierto?, al análisis que nosotros hicimos de la producción marginal media y la producción marginal, ¿cierto?, marginal, ¿sí? O sea, es producción marginal y producción media, ¿sí? Lo interesante ahora, y aquí, ¿cierto?, retomamos un poquitito lo que vimos en la clase anterior, es este análisis. ¿Qué pasa si es que al L yo lo multiplico por cuánto me está costando ese L? Esto es, ¿cierto?, la misma pregunta que yo les hacía en el primer certamen. ¿Qué pasa si es que la variable lo multiplico con el costo? ¿Qué es esto? Gasto, ¿cierto? Fíjense que nosotros podemos hacer ese mismo análisis acá. Y si es que el W yo lo multiplico, en este caso por el L, ¿qué cambia la función? ¿Cambia la forma? ¿Se engrandece? Sí, va a depender de cuánto es el W, porque por ejemplo el W podría ser 1. Si el W es 1, la curva se mantiene igual. Si el W fuera 2, simplemente estamos cambiando cuánto es el valor, pero fíjense que la forma es exactamente la misma. Ahora, volviendo al mismo análisis que ustedes acaban de realizar, W por L es un costo. Ok,
voy a tener aquí un costo que está en función de mi producción y responde a esta forma. Perfecto. Lo que vamos a distinguir ahora es que este costo de acá no va a ser cualquier costo, sino que va a responder justamente al análisis que nosotros tenemos que separar los costos. Y aquí hay una parte importante que tengo que hacer ahí, una nota al pie, porque no lo quiero asumir como base que ustedes lo saben, pero sí es importante que lo sepan porque se va a repetir harto en varias de las asignaturas que ustedes van a rendir. Los costos, en general, siempre se van a dividir como costos variables y costos fijos. Ahí quienes han dado quizás información y control financiero, y COFI, ¿cierto? Ahí para los amigos, costos fijos. Nosotros podemos tener esta distinción. Si yo les pregunto, ¿qué serán los costos fijos? ¿Qué sería un costo fijo, por ejemplo, dentro de una empresa? El IVA, no, el IVA es un tratamiento aparte. Arriendo, ya, arriendo podría ser. ¿Qué más? Si yo, por ejemplo, compro una máquina para producir zapatos, ¿eso será variable o fijo? Fijo, ¿cierto? Ustedes siempre, y el ejemplo más visual que quiero que ustedes tengan de los costos fijos es que es algo que está fijo en el suelo, algo que no se mueve. Por ejemplo, un terreno, una máquina, ¿cierto? Es un costo fijo. ¿Y por qué es fijo? Porque independientemente de lo que ustedes produzcan, este va a seguir siendo constante. Si ustedes compran una máquina para hacer zapatos, independiente si es que producen 10, 20, 30, 40 pares de zapatos, esa máquina les costó lo mismo. Es un costo que ya está fijo. Hasta cierto punto ustedes podrían considerar eso como un costo hundido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque imagínense que ustedes se preguntan, bueno, produzco una unidad más, ¿debo considerar ese costo fijo? ¿Es la decisión? No. ¿Por qué? Porque va a ser algo constante. ¿Qué serían entonces los costos variables? ¿Qué podría ser? Recursos, mano de obra. Mano de obra, por ejemplo, ya. Recursos. ¿Qué recursos? Los insumos, ya si estoy haciendo zapatos, por ejemplo, podría ser el cuero, podría ser la parte plástica de la goma, ¿cierto? Entre otras cosas. Por tanto, fíjense que estos costos variables de acá sí cambian cuando yo quiero producir más. Si yo produzco, por ejemplo, 10 pares de zapatos, mis costos variables, voy a poner, no sé, 100.000 pesos, ok. Si produzco 100, va a ser 10 veces más. Es una cantidad que dependiendo de lo que yo produzca, mi cantidad, ¿cierto? Y va a cambiar mi costo variable. Ahora, ¿por qué es importante hacer esta aclaratoria? Porque nosotros vamos a estar estudiando siempre los costos en función de estas dos variables. El gran problema es que los costos fijos, para nosotros en el corto plazo, va a ser justamente lo que está pasando con el capital. Porque recuerden que en el corto plazo el capital es fijo. Si el capital es fijo en el corto plazo, y yo estoy pagando, por ejemplo, un arriendo por ese capital, imagínense que estoy pagando ahí un terreno, una maquinaria, pueden ponerle aquí el valor que ustedes quieran, 100.000, por ejemplo, UFs, unidades de fomento, ese va a ser un valor que, independientemente de lo que ustedes quieran optimizar, es un valor que ya va a estar hundido. Por tanto, no va a influenciar dentro de su decisión, pero sí es un costo. No lo pueden olvidar. Si les preguntan cuántos son los costos, el costo fijo se considera. Y el costo variable, en el corto plazo, entonces, ¿qué variable se lo llevaría? El labor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si ustedes quieren contratar más o quieren producir más, necesitan sí o sí contratar más. Mano, ¿cierto?, de obra. Y ustedes pueden acá básicamente asumir que esta mano de obra responde justamente a los insumos, por ejemplo, si es que fuera otra variable, entre otras cosas. Pero ojo, es un costo. ¿Qué me falta hacerles ahí a esa L? Multiplicarla, ¿cierto?, por un costo. Si yo multiplico cuánto me cuesta cada mano de obra por la cantidad de mano de obra, tengo cuánto estoy gastando variablemente. Porque recuerden que la mano de obra depende de cuánto yo voy a producir. Es exactamente, ¿cierto?, ahí la relación que encontramos acá abajo. Por ejemplo, en el caso de la caudal, ¿cierto?, simple, depende de esa forma. Si yo quiero producir 5 unidades, bueno, mi L va a tener que ser 25, ¿cierto?, sobre la constante al cuadrado. Y esa constante va a depender, ¿cierto?, de cada ejercicio. Por tanto, nuestro análisis ahora se va a centrar específicamente en entender qué pasa con estos costos, pero ojo, nuevamente ahí tengan ojo en ese sentido, estamos analizando los costos variables en el corto plazo, porque los costos fijos va a corresponder a un análisis de largo plazo. Y ahora ustedes, ¿cierto?, mirando esta ecuación que habíamos puesto al principio, que ahora se ve un poquito más fea, mirando solamente la ecuación, ¿cierto?, que nos decía cuánto era el costo que íbamos a tener, el costo, ¿cierto?, que íbamos a tener, ustedes ya saben que esto corresponde a un costo variable y este va a corresponder a un costo fijo. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre variable y fijo, cierto? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? ¿No? Ya. Entonces,
¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a empezar a distribuir un poquitito este contenido en el corto plazo. ¿Por qué? Porque si es que en el corto plazo el capital está fijo, la firma solamente va a poder decidir en él. En este caso ya fue, es un costo hundido, es algo que ya está. Por tanto, esto me va a generar un problema. ¿Cómo yo lo puedo ver visualmente? Y aquí, como les dije, va a ser una clase de arcos gráficos. Podría estar acá. Debería estar acá. No, debe estar acá. Acá. No. Se me movió. Acá está. Perfecto. Fíjense que si nosotros tenemos cierto esta decisión, nosotros en el largo plazo podríamos decidir entre las dos. Perfecto. Producía esta cantidad, si hubiéramos tenido cierto otra recta con otra isocuanta para otra cantidad de costos, podría haber sido esta misma y otra por aquí arriba. El problema va a suceder que si yo, por ejemplo, quisiera producir 100 unidades, en el largo plazo yo podría haber escogido cierto esa cantidad, que era aquella que me minimizaba los costos para esa cierta cantidad. Y si es que yo les pregunto, ¿qué tengo que hacer en el largo plazo para poder llegar a esos 200? ¿Qué punto elegiría? Quiero ahora en vez de 100 unidades producir 200 unidades. ¿Qué hacen en el largo plazo? Salto de curva, ¿cierto? ¿Puedo hacer esto? Ahí les pregunto, ¿puedo hacer este movimiento? ¿Qué dirían? ¿Sí o no? ¿En el largo plazo? Sí. Sí, ¿cierto? Excelente. ¿Por qué? Porque yo puedo mover el labor y el capital lo que yo quiera. Y ese nosotros sabemos que es el punto que minimiza el costo para esa función de producción. ¿Cuál es el problema ahora? Estamos en el corto plazo. Estamos en un capital fijo. Por tanto, fíjense que si yo quiero producir 200, ¿puedo irme a ese punto? ¿A qué punto tengo que ir? ¿A qué punto tendría que ir acá? Fíjense, capital fijo tendría que estar acá, ¿cierto? Porque fíjense que en este punto, en el corto plazo, a ver, en este puntito, ¿cierto? Que está acá, que voy a marcar con amarillo, en mi corto plazo, yo puedo producir 200 unidades, ¿cierto? Porque estoy sobre la curva azul que produce 200. ¿Pero qué pasó con el costo? ¿Estoy en la línea roja, ¿cierto? Que era el óptimo en largo plazo. No. Fíjense que lo que va a tener que pasar ahí es que yo acá voy a tener que considerar que el costo es un poquitito más. Ahí, ¿cierto? Ahí exagerando, ¿cierto? El puntito. ¿Por qué? Porque en el corto plazo, al tener una variable fija, lamentablemente no vamos a poder llegar a lo que nosotros queríamos, que sería este puntito que hayamos puesto acá arriba. Sino que lamentablemente vamos a tener que calzar acá con el nivel de capital que nosotros tenemos fijo. Y por tanto, aquí, ¿cierto? Nosotros, comillas, demostramos de momento súper visualmente que el costo en el corto plazo es mayor o igual que el costo en el largo plazo. Lamentablemente, al tener una mano amarrada, ¿cierto? Al tener una variable que va a estar fija, aunque yo quiera producir más, me va a costar más. Y si quiero producir menos, ¿me va a costar más o menos? ¿Qué pasa si es que en vez de 100 unidades, ahora quiero producir 50? ¿Puedo tener el costo óptimo? No. Nuevamente, ustedes van a tener que posicionarse acá arriba y el costo va a ser mayor que el inicial. El costo en el corto plazo siempre es mayor o igual en el largo plazo. ¿En qué punto específico es la igualdad? ¿Dónde está la igualdad? Justamente. Fíjense que, yo juego con esto, esto responde a una planificación que nosotros vamos, y ustedes cuando hagan ejercicio después se van a dar cuenta de esto. Si yo en el largo plazo produje para poder, o planifiqué para poder producir 100 unidades, que es el caso que está acá en medio, si en el corto plazo yo también necesito producir esas 100 unidades, estoy en el punto perfecto. Porque fíjense que si yo planifiqué para 100 unidades, yo minimicé y estoy acá. Y en el corto plazo, si justo también necesito 100 unidades, también voy a estar en la igualdad. Por eso este es un mayor igual, ¿sí? En cualquiera de los otros casos, es un mayor. Su costo siempre va a ser mayor o igual que en el corto plazo que en el largo plazo. Esta es la idea, ¿cierto? Intuitiva. ¿Qué vamos a hacer ahora? Aterrizar esto, ¿cierto? A lo que nos gusta, que son las letras, ¿sí? Que es finalmente resolver un poquitito el problema. Pero lo que vamos a resolver hoy día no es nada más y nada menos que esto, y analizar un poco el tema de los costos, ¿sí? Así que, ojo con la idea que está detrás. Bien. Partimos, ¿cierto?, con el análisis. Aquí ya analizamos el tema del costo fijo y analizamos un poquitito aquí las curvas. Tengo un par de curvas que les había trabajado anteriormente.
nos dimos cuenta que al producir tenía ese comportamiento y si sacamos la inversa tenía ese comportamiento. Y por tanto, si lo transformábamos en costos, que es lo que habíamos hecho anteriormente, finalmente teníamos el mismo comportamiento de la curva de la derecha, solamente que ahora va a ser costos en el eje Y, producción en el eje X. ¿Qué va a ser lo interesante? Nosotros, al darnos cuenta que existe una diferencia, ¿cierto?, si es que queremos producir más o menos en el corto plazo, dado que nuestro capital está fijo, nos interesa ahora evaluar los costos de esa función. Por tanto, fíjense que nosotros pasamos de un gráfico de producción en función de las variables, ¿cierto?, producción Y en función de las variables, a un gráfico de gasto en función de la producción, se utilizaría, ¿cierto?, como una especie de inverso. Y ahora lo que a nosotros nos va a interesar es tomar este análisis, este caso que nosotros planteamos, y trabajarlo específicamente en función de los costos. O sea que nos va a interesar evaluar qué sucede con los costos medios y los costos marginales en función de mi producción. Este es el análisis de la clase de hoy día. Si ustedes, esto pónganlo como, básicamente como objetivo, si con lo anterior ustedes logran entender esto, en el corto plazo, es el objetivo de la clase de hoy día, ¿ya? Así que ojo con esto. ¿Cómo vamos a llegar acá? Necesito recordar brevemente ahí conceptos que vimos en la clase anterior, pero no hace mal cierto recordarlos, que son los costos marginales y los costos medios, ¿sí? Bien. Vamos con costos medios primero, ¿ok? Costos medios básicamente van a ser cuántos son sus costos totales dividido la cantidad de unidades que ustedes producieron. ¿Se acuerdan que cuando habíamos visto producción media era cuánto producía? Aquí voy a poner con otro color para recordar, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Producción media, su promedio iba a ser cuánto ustedes producían en total. No, cuánta cantidad de mano de obra ustedes tenían dividido en cuánto producían en total, ¿cierto? Es el análisis que habíamos hecho. Si hacemos exactamente lo mismo con los costos, ¿qué significa esto? ¿Cómo lo interpreto? Fíjense, arriba tengo mis costos, abajo tengo en este caso mi cantidad producida. ¿Cómo se interpreta esto económicamente? Desempeño. Desempeño, ya, justamente, muy bien, es el desempeño. Eficiencia, ya. Si lo traducimos a español, ¿cómo sería? ¿Cuánto dinero, cuánto gasto estoy teniendo en promedio por cada unidad producida? Lo que habíamos hablado de, ok, si es que yo quiero producir un centella, por ejemplo, ¿cuánto me cuesta producir un solo centella? Ah, bueno, si es que, por ejemplo, yo para producir 10 centellas gasto 10 millones, cada centella me costaría 1 millón, por ejemplo. Ok. La idea de este costo medio es ver en promedio cuánto están gastando por cada unidad producida. Pero ojo, es un promedio. Ok. Recuerda el promedio. ¿Qué pasa si es que ahora evalúo el costo marginal? Es igual a la derivada del costo en función, ¿cierto?, de mi producción. Cuando nosotros lo habíamos estudiado desde el punto de vista de la producción, nosotros habíamos dicho que la producción marginal era cuánto aportaba en producción cada cierta unidad producida. Ok. Por tanto, ¿cómo sería el costo? Nosotros lo que estamos haciendo acá es preguntarnos, si yo quiero producir una unidad más, ¿cuánto costo más voy a tener que tener? Estoy aquí evaluando marginalmente, ¿sí? Y en ese sentido, recordar que existe una relación entre estas dos. ¿Cómo era la relación? Ahí, ¿cierto? Volvemos a las notas del colegio, ¿cierto? Ahí, cuando tenían puros 7, puros 6, puros 5. Espero que sí. Pongamos un nivel. Si es que mis costos medios de mi empresa son, por ejemplo, 100 pesos por unidad, y ustedes marginalmente producen una unidad que ahora les costó 90 pesos por unidad, ¿el promedio sube o baja? Se sacaron una nota peor que su promedio. Baja, ¿cierto? Pero en este caso el peor ojo es más bajo, ¿sí? Su promedio en este caso, cuando ustedes introducen esta nueva unidad, ¿cierto?, respecto al costo, va a tender que el promedio baje. Al contrario, si es que su última unidad producida, última unidad marginal, ¿sí?, por ejemplo, les costara 110 y ustedes tenían que el costo medio era 100, su costo medio en este caso tendería a subir. Lo que nosotros podemos analizar con esto es que, primero, cada vez que ustedes quieran producir más, necesariamente van a tener que gastar más dinero. Eso es así. Esta derivada siempre es positiva. Pero
el análisis, ¿cierto?, que nosotros hacíamos cobraba sentido cuando evaluábamos las dos. ¿Se acuerdan desde el punto de vista de la producción? ¿Cuál nos interesaba más? Cuando quieren tomar ustedes la decisión, ¿tomaban la decisión en base a la próxima nota o a su promedio? Próxima nota, ¿están seguros? Al promedio. ¿Se acuerdan? Aquí recordando un poquitito la producción, ¿sí? Producción y era algo así, ¿se acuerdan? En este caso sería algo así. Recuerden que nosotros siempre, al momento de decidir técnicamente, tomábamos la decisión en función del promedio. Cuando el costo, en este caso cuando veíamos la producción, cuando la producción alcanzaba el máximo, era el punto, ¿cierto?, excelente para nosotros. Ahora, desde el punto de vista del costo, va a ser un análisis muy similar, pero recuerden siempre que para tomar la decisión de producción nos quedamos con la media, porque la media es su métrica de desempeño, es su métrica de eficiencia. Esto les dice a ustedes cuánto están gastando en promedio por cada unidad, ¿cierto?, producida. Por tanto, ese es el análisis que vamos a llegar, ¿ya? Recordatorio ahí, ¿cierto?, de la clase un poquito anterior. Bien, ¿qué hacemos con los costos? Y ahora pasamos a este gráfico. ¿Qué tenemos por acá? Ya vimos que nuestros costos totales se van a comportar más o menos así. ¿Por qué? Ahora vamos a hacer el hincapié. Pero recuerden que nosotros, para evaluar cómo se comportaba el costo marginal, calculábamos, ¿cierto?, la pendiente en cada punto. Si yo evalúo aquí la pendiente, va decreciendo, ¿cierto? Fíjense, pendiente, 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 va decreciendo, 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 y por eso, ¿cierto?, va la línea, ¿cierto?, roja decreciendo. Llegamos a un punto de inflexión, donde si empiezo a calcular nuevamente la pendiente instantánea del costo marginal, creciente, creciente, creciente hasta el final, y ahí, ¿cierto?, nosotros veíamos una curva creciente. Por tanto, nuestros costos marginales, en función de la cantidad producida, tienen esta forma, ¿cierto?, donde el punto de inflexión está más o menos por acá. El costo medio, ¿qué había que hacer con el costo medio? ¿Era la pendiente o tenía que hacer algo más? ¿Se acuerdan que nosotros ahí invocábamos una herramienta interesante? La línea recta, ¿cierto? Si quiero calcular el costo medio, es finalmente trazar una línea recta y ver cómo evoluciona la pendiente. Fíjense que al principio la pendiente empieza a decrecer. La pendiente de esta curva, recuerden, hacia la derecha es más chiquitita, va bajando, 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 hasta más o menos este punto. ¿Sí? Ahí lo exageré un poquitito. Y posteriormente empieza a subir, 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 subir la pendiente. Y en ese sentido, el costo medio va a corresponder a la curva de ustedes que tienen acá de color azul. Por tanto, ¿qué es lo que responde a este análisis? Marginalmente, si yo quiero producir una unidad más, fíjense que al principio ustedes pueden producir teniendo menor costo, ¿cierto? Ustedes producen más unidades, les cuesta cada unidad marginalmente menos. Pero lo interesante pasa con el costo medio, porque ustedes cuando ven el total, el agregado de lo que están produciendo, al principio cuando están en este punto, empieza a bajar, 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 y esto corresponde finalmente a que cuando ustedes producen más, llega a un nivel, un punto en que ustedes están aprovechando sus factores productivos. Ok, si yo les pregunto cuál sería ahí el mejor punto, ¿qué tendría que evaluar? Si yo quiero, ojo, recuerden el objetivo, minimizar costos. ¿Qué punto tendría que quedarme ahí? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué pasa en la intersección? Es punto justamente donde el promedio, el costo medio es el más bajo. ¿Y por qué esta es la mejor solución? Porque si ustedes se hubieran puesto en cualquier otro de los puntos, ustedes estarían pagando en promedio más por producir esa unidad. Imagínense, ¿cierto?, que ahí están produciendo Coca-Cola, llegan a un punto donde le está costando 400 pesos por litro, empiezan a bajar, llegan ahí 300 pesos por litro, llegan a un óptimo donde está aquí, no sé, 270 pesos por litro, pero si siguen después produciendo, en promedio por cada litro va a volver a subir, porque están desaprovechando, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, tendrían mucho personal, tendrían, por ejemplo, mucho capital en ese sentido, pero recuerden que en el corto plazo solamente personal. Por tanto, justamente, este es el punto que nosotros buscamos. Es el punto donde nuestro costo medio es el más bajo posible. ¿Y por qué nos interesa ese costo? Porque cuando ustedes minimizan los costos, este factor de eficiencia, el costo medio, es aquel que me va a dar esa respuesta. ¿Cuánto es el costo medio que yo tengo que tener para poder tener el mínimo costo posible? Ok, en cualquiera de los otros puntos, lamentablemente ustedes estarían pagando de más.
porque en ese punto específico ustedes aprovechan sus factores productivos. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? A entender un poquitito por qué estamos analizando estos costos totales y dónde salen finalmente. Y ahí responde la decisión del corto plazo. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer que el costo en el corto plazo, como ustedes bien ahí identificaron anteriormente, se dividía en un costo variable y un costo fijo. Perfecto. Y esto lo voy a hacer, no, también lo voy a hacer gráficamente. Si el costo total en el corto plazo es un costo variable y un costo fijo, lo que yo estoy diciendo es básicamente que al tener una curva de costos en función de mi producción, yo debería tener un factor fijo más un factor variable. Y esto sería mis costos. El factor fijo lo respondimos un poquitito, ¿cierto? Habíamos dicho, dado que tengo un capital fijo y tengo una cierta renta que estoy pagando, ese va a ser mi factor fijo. Y mi factor variable, ustedes lo reconocieron, ¿cierto? ¿Cuánto es la cantidad que estoy contratando de personal por cuánto me cuesta cada persona? Mi pregunta para ustedes es la siguiente. ¿Cómo se ve un factor fijo en el gráfico? ¿Ya? Un intercepto con el eje vertical, y al ser fijo, ¿cómo sería? Ahí ustedes lo están dando cuenta, ¿cierto? Fíjense que este factor fijo responde a esta recta que ustedes van a ver si después ustedes van a ver ahí también el tema del libro también está. Va a responder a una recta horizontal. Esta recta horizontal es el nivel de costos fijos que ustedes tienen. ¿Cuánto es ese costo fijo? Depende de lo que ustedes estén pagando, pero lo que habíamos dicho anteriormente, si teníamos por ejemplo una maquinaria y la estoy arrendando, podían perfectamente estar pagando 100.000 UFs. Perfecto, es un costo fijo. ¿Y el costo variable? Me acuerdo que el costo variable tenía esta forma, ¿cierto? Al principio iba decreciente y después creciente. Costo variable. ¿De dónde salía eso? Del análisis que nosotros hicimos de el L, ¿cierto? En función del I. No se les olvide. ¿Sí? Lo tenemos por acá. No sé dónde me lo lleve. Por ahí. ¿Sí? Por ahí se le ve. Bien. Entonces fíjense lo que estamos poniendo acá. Nuestros costos fijos va a ser un nivel fijo que la empresa va a tener que pagar, dado que influenció o incurrió en un gasto de maquinaria que no se puede cambiar en el corto plazo. Perfecto. Pero nuestros costos variables, que respondían, ¿cierto?, a cuánto era la mano de obra que yo contrataba por cuánto me costaba esa mano de obra, tiene esa forma. Cuando ustedes evalúen los costos totales, lo único que están haciendo es sumar estas dos curvas. ¿Cómo se vería la suma de estas dos curvas? Es tomar la misma curva, ¿cierto?, que ustedes hicieron al principio, de costos variables, pero sumarles el costo fijo. Y ahí ustedes obtienen la curva de costos totales. Interesante. Ok, ¿qué me otorga esto o qué herramientas me permiten hacer esto? Yo aquí tengo diferenciado cuánto es el costo total, cuánto es el costo variable, cuánto es el costo fijo. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es evaluar costo medio y costo marginal en función de esto. Pero lo importante de acá, y aquí hago una especie de mini pausa por decirlo así, es que esto se comprenda así. Independientemente de la cantidad que ustedes, en este caso, compren, sus costos fijos siempre va a ser un valor que ustedes ya pagaron. Por eso es horizontal. Fíjense que si yo produzco 10, 20, 30, 40, siempre van a pagar la misma cantidad de costos fijos. En cambio, si es que yo no contrato a nadie, o en este caso no produzco nada, no necesito contratar a nadie, estoy en este punto. Si empiezo a producir, necesariamente, ¿cierto?, tengo que empezar a contratar personal, por tanto ahí empieza a subir. Y recuerden que tenía esta forma teórica, dado que al principio las personas se iban especializando, el costo iba siendo menos, economías de escala, hasta posteriormente subir, dado que para poder producir más requeriría mayor cierto personal. Si sumamos las dos curvas, si las agregamos, verían ese comportamiento de la curva total. Perfecto. ¿Qué es lo que sigue? Analizar un poquitito cómo se comporta esto. Dependiendo de la curva que ustedes tengan, recuerden que la que nosotros estudiamos, que responde a esta forma así, es si es que nosotros evaluáramos teóricamente esto en el completo. ¿Cómo ustedes lo van a ver en la práctica? Pueden tomarse cualquier función, por ejemplo una Cobb-Douglas, y verían algo de este estilo. ¿Por qué? Porque sus costos en este caso solamente estarían tomando la última parte, cuando nosotros ya estamos, ¿cierto?, aquí en un mercado ya maduro. Y fíjense que el análisis es exactamente el mismo. Si ustedes toman un nivel de costos fijos y le suman los costos variables, obtendrían los costos totales.
que sería, ¿cierto?, la recta aquí que está en color negro. Vamos a llegar ahí cuando resolvamos el ejercicio. Así que, ojo, la estructura de costos que nosotros estamos acá estudiando cobra mucho sentido si es que ahora la vamos a empezar a analizar o a desglosar un poquitito en los costos medios y marginales. Pero entendiendo esta forma en general, ustedes comprenden cómo se comportan los costos a medida que quieren producir más. Si quieren producir más, necesariamente tienen que gastar más en el sentido de la mano de obra variable, ¿cierto? Pero el costo fijo en el corto plazo va a estar fijo siempre. Perfecto. Siguiente paso. Vamos a evaluar ahora qué es lo que sucede con los costos medios y los costos marginales. Recuerden, costos medios es un desempeño. ¿Cuánto ustedes están gastando en promedio por cada unidad producida? ¿Cómo se va a calcular? Tomamos nuestros costos, ¿cierto?, del corto plazo. Y aquí podemos hacer, ¿cierto?, el símil. Sería tomar cuánto estoy gastando en labor, cuánto estoy gastando, ¿cierto?, en capital, y esto yo lo divido, ¿cierto?, por mi cantidad producida. ¿Qué es lo que estamos haciendo a la izquierda? Costos medios. ¿Sí? Esto de aquí responde a cuánto estoy gastando, ¿cierto?, en mis costos variables. Por tanto, si mis costos variables los divido en la cantidad, tengo, ¿cierto?, mis costos medios variables. Si mis costos fijos yo los estoy dividiendo por la cantidad, tengo mis costos fijos, ¿cierto?, medios. Y en ese sentido, o medios fijos, ¿qué es lo que está acá arriba a la izquierda? Perfecto. ¿Cómo se interpreta cada uno? Costos medios, ¿cierto?, es cuánto estoy gastando en promedio por producir una unidad, si es que es variable. Y si es que es fijo, fíjense qué interesante. Si es que es fijo, ¿qué pasa? ¿Qué estoy interpretando ahí? Porque ahí no es nada variable, es un valor que lo estoy dividiendo, ¿cierto?, en mi cantidad producida. ¿Cómo sería? Un número, dicen por ahí. Lo que responde esta parte de la derecha es cuánto en promedio ustedes están prorrateando, palabra no acepto, prorrateando sus costos fijos en la cantidad producida. Porque fíjense que, a diferencia de los costos variables, que como dice su nombre, ¿cierto?, varían, los costos fijos ustedes solamente pueden dividirlos. Y aquí viene la gran pregunta para ustedes. Si yo, por ejemplo, tuviera 100 UF de costos fijos y lo divido en una cantidad, ¿cuánto sería el costo medio de esa cantidad? ¿Se lo dicen por ahí? Esto es una unidad, costos fijos medios. Su maquinaria costó 100 UF, pero ustedes solamente producieron un par de zapatos. ¿Cuánto les costó ese par de zapatos en costos fijos? 100 UF, ¿cierto? Si es que ahora producen dos, ¿cuánto les costó? 50 UF. 50, ¿cierto? Fíjense, al principio 100, después 50. Si producen 10 unidades, 10, ¿cierto? Fíjense que el prorrateo, lo que uno está haciendo es justamente este ejercicio de que no va a ser un cero, pero va a tender a cero. De que como es un costo que ustedes ya incurrieron, lo único que pueden hacer es intentar, ¿cierto?, compensarlo. Si ustedes se compran una maquinaria y producen una unidad, pucha, salió cara la maquinaria, ¿cierto? Pero si esa maquinaria después produzco 20, 30, 40 unidades, 50 unidades, es como que cada vez sale más barata. Y por eso el costo medio fijo es un valor que mientras más unidades ustedes produzcan, menor va a ser este valor en total. Porque se va a ir dividiendo ese valor en cuántas unidades ustedes producen. Por tanto, desde el punto de vista del costo medio, ¿qué es lo que evaluamos? ¿Cuánto nos cuesta en promedio producir o cuánto nos cuesta en promedio, ¿cierto?, dado que estoy prorrateando este costo fijo? Y marginalmente, recuerden, marginal era qué pasa si es que antes contrataba a una persona más, pero ahora, como es costos, si yo quiero producir una unidad más, ¿cuánto es el costo que yo voy a incurrir? Y ahí yo les pregunto, ¿por qué en este caso solamente se consideran los costos variables? No depende de ahí, ¿cierto? Los costos fijos, esto que yo tenía, ¿cierto?, acá, no dependía de ahí. Recuerden ahí, solamente eso. Por tanto, si yo derivo eso respecto a ahí, que es lo que está ahí a la derecha, solamente me quedan los costos variables. Porque el L es el único que depende de I. De ahí ustedes ahora, lo que vamos a hacer es analizar este comportamiento gráfico, pero entender que todo esto sale de las mismas fórmulas. Costo medio, mis costos, ¿cierto?, dividido en cuántas unidades produzco. Costo marginal, si es que derivo ese costo en cuántas unidades yo quiero producir más. Y así tenemos el análisis. Recuerden, el marginal, este de acá abajito, ignora los costos fijos.
porque es una decisión que se toma marginalmente. Y como ustedes aprendieron ahí en el control 1, las decisiones marginales no toman en consideración los costos hundidos. ¿Cierto? Ahí, recordando un poquitito hacia atrás. En cambio, el costo medio sí que lo toma, porque dependiendo de cuántas unidades yo esté produciendo, este costo se va a ir distribuyendo, se va a ir prorrateando en las diferentes unidades. Perfecto. Vamos ahora a la parte gráfica, pero antes de eso, ¿se entiende la parte de los costos? ¿Me siguieron ahí un poquitito? Tienen que repasarlos. Yo sé que a lo mejor no vieron la clase, repásenlo, es importante. Pero lo que vamos a ver ahora es simplemente distinguir esto gráficamente. Y el análisis va a ser exactamente el mismo. Fíjense aquí, volvemos a la curvita de antes. ¿Qué hice acá? Grafiqué los mismos costos de antes. Tenemos un nivel de costos fijos, teníamos un nivel de costos variables y yo grafico acá, ¿cierto?, la suma de ambos, que serían los costos totales. ¿Qué pasa si es que ahora yo quiero calcular los costos marginales y costos medios? El mismo análisis que habíamos hecho para producción, pero ahora para costos. Yo les pregunto, ¿cómo se comportaría el costo marginal acá? ¿Qué tendría que hacer para de estos costos obtener el costo marginal? ¿Qué hacíamos? ¿No se consideraba qué? ¿No se consideraba el fijo? Ya, va a ir por ahí, sí, justamente. Y entonces miro el variable y el total. ¿Qué herramienta que ustedes saben, cierto, tengo que utilizar para ver el costo marginal? Ojo. Costo marginal, sí. Imagínense que acá con por el morado quiero ahora graficar el costo marginal, porque no se los quiero mostrar directamente. ¿Qué tienen que hacer? Derivar, ¿cierto? Justamente tienen que evaluar las derivadas en cada una de estas curvas para poder obtener el costo marginal. Fíjense que si ustedes obtienen el costo marginal, van a encontrar, y aquí voy a hacer un poco de edición de esto para que ustedes no se confundan, esta curvita de acá, ¿cierto? Costo marginal, ¿cierto? Si evaluamos solamente el total, al principio las pendientes empiezan a decrecer y por tanto estas pendientes que decrecen al principio van decreciendo el costo marginal. Cada unidad que yo quiera producir acá al principio me cuesta cada vez más barato, pero llega un punto donde la pendiente, ¿cierto?, empieza a crecer y por tanto el costo marginal vuelve a crecer a partir de ese punto. Perfecto. ¿Qué sucede si es que hago el mismo análisis para los costos variables? Es exactamente el mismo gráfico, fíjense. Las mismas pendientes de acá, solamente que están desplazadas. Y por tanto, acá abajito, ¿cierto? Si es que vuelvo hacia atrás, ustedes van a ver exactamente la misma curva. Costo, ¿cierto?, marginal variable. Bien. ¿Qué vamos a ver ahora? Costos medios. No se les olvide. Volvemos acá arriba. ¿Qué herramienta tengo que utilizar si es que quiero ver los costos medios? Dividir, ¿cierto? Y por tanto, para encontrar esa pendiente, recuerden que ahí eso responde básicamente a esto, ¿sí? Recuerden que los costos totales, ahí está. Cuando yo quiero calcular el costo medio, lo que estoy haciendo es dividir por I. Y por tanto, a mí lo que me interesa ahí obtener es justamente cómo es el comportamiento de I en función de los costos, porque este es el costo medio, esto va a ser finalmente una constante dividido en I, esto va a ser, ¿cierto?, L por W dividido en I, y si es que yo aquí despejo el I, lo que quiero obtener es finalmente, esta constante no la considero, lo que yo quiero considerar acá es cómo se comporta I en función, ¿cierto?, de los costos, o cómo se comportan los costos en función de I. Y por eso nosotros trazamos una pendiente de la recta en cada puntito. Y aquí es el mismo análisis. Al principio el costo empieza a decrecer, fíjense. La pendiente, ¿cierto?, se está yendo más hacia abajo. Decrece hacia abajo hasta que llega un punto en que vuelve a crecer. Lo mismo acá aquí. Trazamos una recta, baja y vuelve a subir. Y por tanto ahí lo que nosotros hacemos es poder completar este gráfico de los costos. ¿Cómo ustedes lo van a ver? Básicamente de esta forma. ¿Qué simboliza esto? Tenemos los costos marginales. Perfecto. ¿Tenemos los costos medios? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre el costo medio total y el costo medio, en este caso, variable? Ah, el fijo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque habíamos dicho que si yo el costo medio fijo le sumo el costo medio variable, obtengo el costo medio total. Por tanto, ahí fíjense que estas diferencias verticales responden justamente a sumar los costos. ¿Qué es la parte interesante que ustedes ven acá? ¿Existen óptimos?
¿Qué punto nos interesa? La intersección, ¿ya? ¿Cuál intersección específicamente? Porque fíjense que este costo medio fijo, recuerden que yo no lo puedo decidir, por tanto este punto me encantaría tener, ¿cierto?, aquí los costos medios acá, pero lamentablemente no. Me encantaría ver esta curva media, ¿cierto?, variable, sí. Me encantaría estar en este puntito, exacto. Me encantaría que este fuera mi nivel de costos, pero aquí solamente estoy considerando los variables. Por tanto, fíjense que el análisis que nosotros hacemos es que nosotros queremos obtener el mínimo costo total, medio. Y si queremos obtener este puntito, yo miro esta recta o esta recta. ¿Cuál de las dos me interesa? Eso es importante. Ojo. Tengo un costo medio fijo, tengo un costo medio variable y tengo un costo medio total. Si yo quiero que mi costo medio total sea lo más bajo posible, ¿cuál de esas dos rectas, de la azul o la negra, es la que está teniendo ese comportamiento? La variable, ¿cierto? La variable yo la estoy decidiendo. Porque fíjense que si ustedes pusieran este punto en la variable, los costos fijos solamente se suman y llegarían a este punto del total. Si que ustedes colocan este punto en el variable, los costos fijos se suman y llegarían a este total. Por tanto, para poder obtener la decisión de los costos medios totales más pequeños posible, quiero obtener el punto medio variable más pequeño posible. Es decir, minimizar, ¿cierto?, el costo medio variable. Si que ustedes logran optimizar o finalmente decidir en función del costo medio variable, están obteniendo, ¿cierto?, el óptimo del problema. ¿Por qué se obtiene el óptimo? Porque los costos fijos, lamentablemente, no puedo decidir sobre ellos en el corto plazo. Es una decisión que ya está. De hecho, el comportamiento es justamente esto que hablábamos, que se comporta más o menos como una constante sobre una y. Y por eso tiene esa forma, ¿cierto?, decreciente. En ese sentido, nosotros decidimos sobre los costos medios variables solamente, que estaría dado, ¿cierto?, por cuánto estoy contratando, por cuánto me está costando, para poder obtener el mínimo total. Si ustedes optimizan su contratación en el corto plazo, obtienen el menor costo total, ¿cierto?, en general. ¿Tiene eso sentido? Sí, porque es la única variable que ustedes pueden decidir. Si quisieran decidir del capital, en el corto plazo no se puede. En el largo plazo, sí se podía. Aquí, ya no. ¿Sí? Así que ojo con el análisis de los costos, ¿sí? Este gráfico, como les digo, puede cambiar la forma dependiendo del tipo de función. Por eso es importante que ustedes ahora, cuando empecemos a hacer más ejercicios como en específico, empecemos a ver cómo se comportan las curvas. Hoy día vamos a ver, por ejemplo, el caso de Lagos Douglas. Probablemente cuando tengamos la sesión de repaso o de ejercitación, vamos a ver, por ejemplo, casos cuasilineares, podríamos ver incluso la función CES. Se puede esto generalizar, pero para que lo tengan en consideración. ¿Sí? Así que, aquí, por ejemplo, ustedes están viendo el mismo análisis que acabamos de hacer, pero para el caso de Lagos Douglas. Es el mismo análisis, pero ahí, ojalá que se puedan ver la clase anterior, porque justamente depende de cómo son los requerimientos crecientes o decrecientes. Y en ese sentido, el mínimo nuevamente se obtiene cuando el mínimo variable alcanza su punto óptimo. Por tanto, nuestro costo total simplemente es como un agregado. Ok. ¿Qué es lo único que nos queda hoy en día? Vamos a tener que entender un poquitito estas relaciones gráficas, ¿sí? Porque dependiendo de cuánto nosotros producimos, se va informando algo que nosotros vamos a conocer como envolvente. Y ahora vamos a llegar ahí. Pero para ello, necesito hacer como un análisis respecto justamente a esto. Recuerden que en el corto plazo, sus costos siempre iban a ser mayores o iguales que en el largo plazo. Y eso respondía a lo que nosotros analizamos respecto a que en el corto plazo, lamentablemente, como no podíamos decidir el capital, íbamos a llegar a una decisión subóptima. Bien. Mi pregunta aquí ahora es, ¿qué sucede respecto al largo plazo si es que intentamos llevar esa decisión al corto plazo? Porque fíjense que si nosotros analizamos nuestros costos totales a largo plazo, íbamos a tener una curva más o menos así. Y estos serían nuestros costos totales, ¿cierto? Este en el largo plazo, porque esto incluye tanto lo que es el capital variable como el capital fijo, y puedo decidir en ambas decisiones. Perfecto. Mi duda para ustedes es la siguiente. Si es que estoy situado ahora en un nivel de capital, si estoy situado en un nivel de capital, ustedes se dieron cuenta que voy a tener sí o sí un costo fijo a cierto nivel. Por ejemplo, pongamos que nuestros costos fijos están a ese nivel. Y lo que vamos a ver es que nuestra curva de decisión va a ser exactamente algo así.
y tendríamos ese punto. Esta curva azul es los costos totales del corto plazo. Costos fijos del corto plazo. Costos totales del largo plazo. ¿Qué les llama la atención ahí de esas curvas? ¿Qué está sucediendo con nuestra decisión en el corto plazo respecto al largo plazo? ¿Tiene alguna similitud? ¿Tiene algún punto interesante? La decisión consecutiva en el corto plazo, sí o sí forma parte de la del largo plazo. ¿Y dónde está esa decisión óptima? Estaría por aquí, ¿cierto? Fíjense que, y esto respondía a lo que habíamos dicho antes, si es que yo justo decido producir aquella cantidad que yo pronostiqué en el largo plazo y tomo esa decisión en el corto plazo, mis costos van a ser los óptimos respecto a ese nivel de capital. Pero aquí la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa si es que ahora en el corto plazo yo ya no tengo este nivel de capital? Sino que ahora, por ejemplo, mis costos fijos van a estar por acá. Este sería un costo fijo en el corto plazo, 2. Hago el mismo análisis, hago el cuento, ¿cierto? Y obtengo este punto de acá. Ese sería, ¿cierto?, mis costos totales del corto plazo, pero en un segundo escenario donde ahora tengo otro nivel de capital. Nuevamente, ¿cierto?, el análisis se repite. Ustedes pueden ver y darse cuenta que en el corto plazo vuelvo a chocar en un punto. Y ese punto es justamente si es que justo yo planifiqué la producción respecto a lo mismo que había planificado en el total. ¿Qué es la parte importante? Es que nuestra decisión de largo plazo, que es la curva, ¿cierto?, que está en negro, es finalmente una envolvente de todas las decisiones posibles en el corto plazo. ¿Y esto cómo se traduce en la práctica? Que ustedes, cuando quieran tomar una decisión en el corto plazo, el mejor